íntegro es completo, integridad es completo. Entonces la integridad de una empresa, las empresas son como las personas, ¿okay? Por eso se llaman entidades o personerías. En algunos países se llama personería jurídica. La persona de la empresa, la empresa tiene una personalidad, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer que esa personalidad de mi organización o de mi empresa sea completa, sea íntegra, alcance la perfección, por lo menos en la combinación de 3 hemisferios. ¿Ok? O sea que las empresas tienen, como las personas, una integridad. ¿Okay? Que no solamente pasa por la honestidad. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 es la cita que nos enseña que nosotros tenemos 3 dimensiones o 3 hemisferios en nuestra vida. Por supuesto que tenemos el ser exterior y el ser interior, como los judíos creen. Nosotros creemos que somos formados por un espíritu, por un alma y un cuerpo, que se combinan. ¿Ok? En mi cuerpo está lo que yo reflejo, lo que se mira. En mi alma está toda la parte emotiva de mi ser. Y en el espíritu es donde yo tengo verdaderamente la personalidad. Es lo que me hace, de donde sale la fuente para que yo sea una persona íntegra. Y esto tiene que ver con la relación con Dios. Pero ahorita voy a irme un poquito más adelante. Entonces, las personas tienen espíritu, alma y cuerpo. Justo como tenía el tabernáculo. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo, tabernáculo del Espíritu Santo. No se mira muy bien ahí, aunque sí se mira muy bien aquí. Pero entonces el tabernáculo era simplemente una muestra o una figura de cómo debería de integrarse la persona en estos tiempos, en el Nuevo Testamento. Entonces tenía los atrios, que eran los patios donde se miraba todo. La gente podía ver en los patios. Pero más adelante, más adentro, se encontraba el lugar santo, que era el camino para el lugar santísimo. Estaba dividido por un velo. No sé si recuerdan la historia, no me quiero quedar mucho tiempo ahí. Pero la intención o el objetivo del sumo sacerdote era llegar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí bajaba la presencia de Dios. Y cuando bajaba la presencia de Dios, el sumo sacerdote se enteraba si Dios había perdonado o no había perdonado a todo el pueblo, incluyéndolo a él, con ofrenda. Y solo se entraba una vez al año. Entonces, cuerpo, alma, espíritu, atrios, lugar santo, lugar santísimo. Eso es algo básico, pero se los quiero pasar porque las empresas también están conformadas así. Las empresas también tienen su cuerpo, tienen su alma y tienen su espíritu. Y si nosotros logramos, porque esa es la intención de pasarles a ustedes esto hoy, porque si nosotros logramos, voy a regresar un poquito, para que no se me queden ahí en el slide, pero si nosotros logramos entender los 3 hemisferios para armar una empresa, nosotros podemos alcanzar un éxito mayor al éxito que el mundo podría estar alcanzando. ¿Sí? O sea, necesitamos no solo conocer, necesitamos trabajar en los 3 hemisferios de la integridad de una empresa. En los 3. Tenemos que hacer fuertes los 3. Para que los 3 que integran la empresa tenga fuerza la empresa para poder soportar y ganarle a las adversidades, tener victorias, alcanzar éxitos, alcanzar metas, objetivos. ¿Sí? Ok, entonces así es más o menos como está. Esto es en términos generales qué es lo que aparece en cada uno de esos elementos, pero ya voy a ir a ver un poquito más en detalle. Digamos que en la parte del cuerpo de una empresa o de una organización está todo lo que se mira. Son los aspectos técnicos, ya voy a desglosarlos en un momentito. Está la participación de mercado, están los productos, está la contabilidad,
todo lo que tiene que ver, todo lo que taxes, todo lo que tiene que ver con lo que se toca o lo que se mira. ¿Ok? Y después de eso está el alma de la empresa, que tiene que ver con toda la parte cultural y emocional de la organización. Fíjense que yo he querido hacer estas reuniones y no quería avanzar en estas reuniones sin antes tocar este tema. Les voy a explicar por qué. Porque el humano, todo humano, tarde o temprano, va a ser confrontado con las cosas espirituales. Tarde o temprano, se va a dar cuenta que lo espiritual lo había acompañado, aún en el negocio, y que no se había dado cuenta. Entonces hoy día yo conozco empresas, o conozco escuelas, organizaciones que están entrenando ejecutivos, que están entrenando líderes, y les puedo dar, ahorita no, pero después, direcciones o sitios donde ustedes pueden entrar a oír a estos profesores que ahora me han sorprendido, porque resulta que invitan gente para hablar de temas espirituales. Ellos son seculares, muchos de ellos no son cristianos, sin embargo traen a alguien que ellos creen o admiran, porque creen que tiene una posición espiritual mayor y que les puede venir a enseñar cómo levantarse como líderes y cómo levantarse como empresarios. Entonces yo dije, pero si los seculares están haciendo esto, nosotros que tenemos la verdad, poquito, los que me están oyendo así detrás de la cámara van a decir, este es un arrogante, este es de los que creen que solo ellos tienen la verdad. Bueno, yo no estoy hablando de la verdad religiosa, que sea nuestra religión la verdadera, yo no estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy diciendo es, las religiones, todas, por supuesto, la gente participa en ellas porque creen que esa es la verdad. ¿Okay? Pero entre todas y todos los líderes religiosos, ninguno dijo como el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todavía dijo, el que cree en mí, aunque se muera, estará vivo. Es el único que pudo decir eso. Y además murió y resucitó. Es el único que pudo vencer el peor, el último enemigo que la Biblia dice que vamos a enfrentar, y lo que la gente cree que no, de lo cual no hay solución. Y eso lo arregló Jesús. Que la gente dice, todo tiene solución menos la muerte. Bueno, Jesús le vino a poner solución a la muerte. Y entonces nosotros tenemos eso. Y si nosotros teniendo esto no lo aprovechamos, estamos perdidos y vamos a la deriva. Estamos como aquellos ciegos que no saben para dónde van. ¿Está bien? Ok, entonces yo quería pasarles esto porque nosotros que conocemos la verdad por el Señor Jesús, que Él es la verdad, Jesús, si nosotros lo tenemos y lo conocemos, nosotros deberíamos ser exitosos en todo lo que hacemos. Y cuando tenemos un fracaso teníamos que levantar confiadamente y decir, voy para adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo adentro uno que es el más fuerte que todo lo que está allá afuera. ¿Se recuerdan de ese versículo? Dice, es más fuerte el que está dentro de mí que lo que está afuera. Entonces quiere decir que adentro, que no se mira, hay algo. Y entonces las empresas, pues lógicamente, su principal capital es el elemento humano. Y las empresas son organizaciones formadas por organismos donde hay gente. O sea, alguien tuvo la idea y alguien abrió. Entonces se amalgama la persona con la personalidad de la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene que tener un fondo espiritual, un fondo emocional y un fondo tangible, literal, humano. ¿Ok? Entonces, diríamos que el alma de la empresa es donde está la parte de la motivación, el entusiasmo. Fíjense ustedes que hay empresas, yo traje unas empresas, cuando no era pastor, hace mucho tiempo, empresas grandes, donde contrataban y pagaban motivadores. No predicadores, motivadores, para venir a levantar el estado de ánimo de la gente. ¿Por qué? Y porque si la gente no está fuerte emocionalmente, la empresa no va a estar fuerte emocionalmente. O sea que las personas que conforman la organización tienen que trabajar no solamente en la parte de su emoción,
pero la organización en sí también se le atribuye elementos que tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, y ustedes pueden hacer una búsqueda, encontrar muchos libros sobre por ejemplo, la cultura de la empresa. La cultura de la empresa. Hay empresas que dicen, nuestra cultura es el servicio al consumidor, al cliente. Y esa es cultura. Todos en esta empresa son amables, sirven al cliente, esa es la cultura. Hay empresas que solo tienen su cultura organizacional escrita en algún lugar y no se demuestra. ¿Okay? O que son multinacionales eventualmente que sí están trabajando con su cultura empresarial y que en otros países no la han echado a andar. Tal vez porque la cultura del país es más fuerte que la cultura de la empresa. ¿Okay? Yo trabajé en empresas multinacionales donde países a donde llegábamos, la cultura de la empresa se incrustaba ahí. Y entonces la gente se adaptaba a la cultura de la empresa. La cultura de la empresa es la que va a traer la atmósfera de la empresa. Ahora, el que no asigna una cultura empresarial, y desde ya, desde el vamos, como dicen los argentinos, desde el saque. O sea que empezando y de una vez ir colocando la cultura empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros como emprendedores tenemos la aspiración de crecer, de hacernos grandes. Y la cultura nos tiene que acompañar. No puedo regresar después a empezar una cultura. Y les voy a explicar por qué. Porque el que no le asigna una cultura empresarial a su organización, hoy ya le asignó una cultura de no tener cultura. Y lo que va a pasar es que cada vez que se acerque una persona a trabajar con nosotros, va a imponer la cultura que esta persona trae. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, yo trabajé en organizaciones donde la cultura no asignada, ¿sí se entiende no asignada? O sea que nadie dijo, la cultura va a ser esta. Y dijo, aquí en esta empresa, el respeto es parte de la cultura, el servicio es parte de la cultura, la puntualidad es parte de la cultura. ¿Okay? No lo asignaron. Entonces vino alguien que es el jefe y dijo, aquí no hay cultura, aunque no lo analizó, trae su propia cultura. Se forman culturas. Yo llegué a una empresa donde la cultura era el terror. O sea que desde el número 1, bajando hacia los que están en el segundo nivel y tercer nivel, todos se encargaban de producir terror a sus compañeros o los que venían abajo de ellos. Entonces todo el mundo tenía miedo de perder su trabajo. Entonces trabajaban por miedo, es cultura de terror. Llegué a otra donde la cultura era la corrupción. O sea que yo me fui enterando poco a poco de que, ya lo hablé, ¿verdad? De que algunos estaban trabajando en el sistema corrupto. Yo llegué a trabajar a un país que era el segundo mercado de Latinoamérica en ese tiempo, de la industria donde yo venía, o trabajaba. Y resulta que para que nosotros pudiéramos vender, era la industria farmacéutica, para poder vender productos para el cáncer, ya me contactó una organización de colegas que me dijeron, aquí para vender tenés que entrar al club. Y entonces tenés que dar una aportación, porque aquí no repartimos toda la venta de los hospitales del gobierno. O sea que tenían comprado los aparatos. Y esto yo sé que esto lo puede oír cualquiera de ese país del cual estoy hablando, y saben de qué estoy hablando yo. Fíjense que ¿ustedes creen que el país de ustedes vienen es corrupto? ¿O no? Más o menos, estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Pues ese país yo sí me quedé sorprendido, porque había corrupción hasta en lo privado, no solo en el gobierno, hasta en el cine. Una media hora antes no te vendían la entrada porque decían que ya no había, entonces tenías que pagar el 50% más. En aquel tiempo, principios de los 90, valía $8 el cine, ahí. Y entonces si llegas media hora antes, te la van a vender a 12, $4 más. Es una cultura, es una cultura. Entonces
llegué a empresas donde la cultura era corrupción, en otra, cultura de terror. Ese es el ambiente, la atmósfera. Porque la cultura de la empresa produce una atmósfera. Gente con miedo, o gente corrupta, o, por otro lado, llegué a un lugar donde todos eran novios de todas. Bueno, digo, el 80% pues, porque siempre hay excepciones. Pero yo le hablo a un supervisor una vez y le digo, poné en orden a tal persona, porque tenés que mandarle, tenés que hablar, si no vas a tener que escribirle, y si no vas a tener que rescindir de la persona. Ah, no se podía, ¿por qué? Ah, porque era su novia. Eso sí lo voy a editar, ¿verdad? Porque todos los que me conocen van a decir, vos trabajaste en tal, y tal, y tal, y van a empezar. Pero entonces sí hay cultura, ¿sí? Cultura religiosa. Una cultura religiosa. Pero digamos que me voy a pasar a eso ahorita. ¿Ustedes creen que existe una cultura que tiene que ver con lo espiritual en las empresas? Ahorita les voy a explicar algunas cosas. Solo déjenme que me pase para acá. La parte del espiritual, no emocional, no del alma, no de la cultura, aunque desde aquí es fuente para provocar cultura. Es la parte espiritual. Es todo lo que tiene que ver en la relación o no relación de la persona con Dios. ¿Sí me están siguiendo con eso? La relación o no relación de la persona con Dios. Y esto tiene que ver con los valores, los principios y los dones de la organización. Y se los digo porque hoy día ustedes pueden entrar a las empresas más grandes y empezar a ver cuál es su misión, su visión y cuáles son sus valores. ¿De dónde nacen esos valores? Bueno, tal vez de los líderes, de los fundadores, de los gerentes, qué sé yo, y de la herencia que ellos traen. Entonces, me sorprende. Miren, a mí me gusta la comida asiática, oriental dirían algunos. Me gusta la comida asiática. Y yo veo cómo en algunos restaurantes, por ejemplo, tailandés, cuando cambian del turno del lunch a la cena, hacen cambio de ofrendas a sus altares. No sé si ustedes lo han visto. Bueno, en la esquina de la oficina de nosotros, en la meritita esquina, del otro lado de la calle, había una tienda de donuts. Y era de alguna cultura oriental, asiática. Y cuando yo entraba, había una tacita de café y una dona para un altar que había ahí. Yo decía, ¿pero a qué hora se lo va a comer? Después en otro lugar, estoy comiendo yo con alguien y volteo a ver, tenían el cambio de turno y el cuate estaba de hablar y va de... O sea que había un fondo espiritual. Déjenme que les enseñe una cosa. Voy a regresar aquí, pero déjenme que les... Ay, no, se me va a ir para adelante. Se los voy a enseñar en un ratito. Quedaría más o menos así. Que la parte de los atrios, o la parte del cuerpo, de la organización, tiene que ver con todo lo que va a generar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es el capital y es uno de los 3 o 4 elementos de la economía. El capital, así como la tierra. Me imagino que ahora ha cambiado por la tecnología y las comunicaciones. Pero el capital sigue siendo todavía parte esencial de un business. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos para ganar dinero, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Claro que para satisfacer mis ¿cómo se dice? Mi visión, mi pasión. Pero a la larga quiero ganar dinero. No pagamos las cuentas con pasión. Las pagamos con acción. ¿Sí? Bueno, entonces, quedaría así. Después de eso las emociones y después la parte del corazón. Ustedes van a decir, pero el corazón tiene que ver con las emociones. Sí, también. Pero el corazón es lo que, en el caso de la Biblia, dice, se refiere a la parte más profunda del ser humano, que tiene que ver con el espíritu. ¿Ok? Así son las empresas, tienen su parte espiritual. Entonces es lo que se mira, se toca, se palpa de la empresa.
¿Ok? ¿Cómo qué? Bueno, como por ejemplo un plan de negocios, un plan estratégico, un plan de marketing. Eso tiene que existir. En todas las empresas tiene que haber un plan. Si yo no tengo un plan, otra vez, ya planifiqué. Si yo tengo un plan para tener éxito en un business, yo ya hice un plan para fracasar. ¿Por qué? Porque no sé para dónde voy. Un plan me dice para dónde voy. Yo no puedo amanecer con una buena idea hoy y emprender. Bueno, puedo hacer eso. Y puede ser que me empiece a ir bien. Pero el problema es de que 5 de cada 8 empresas que emprenden fracasan. Y una de las razones es porque no existe un plan. Entonces no me contesten, pero ¿cuál es el plan de tu negocio? Es decir, ¿cuál es tu punto A? Es decir, ¿dónde estás parado? ¿Y cuál es el punto B? ¿A dónde quieres llegar? Por ejemplo, ¿cuánto quieres vender este año? ¿O cuánto quieres ganar este año? No me contesten, pero ¿saben ustedes cuánto quieren ganar este año? Ustedes van a decir, yo sé cuánto voy a ganar este año. No, yo no pregunto cuánto vas a ganar este año. Yo te pregunto cuánto tú quieres ganar este año. Porque yo puedo reflejar mi aspiración y mi anhelo, mi deseo, y plasmarlo en un plan. El qué quiero yo, ¿ok? El qué quiero yo. Y después bajar a cómo lo voy a lograr. ¿Qué quiero? Después cómo lo voy a hacer. Entonces un plan es parte del envoltorio, del cuerpo, de las cosas que se tocan, de las cosas que se leen, las cosas que se siguen. Tenemos que tenerlo. Dígame que sí van a tener un plan, aunque sea en una servilleta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me promete que van a apuntar por lo menos cuánto van a proyectar vender este año? ¿Cuánto se van a gastar este año? Va, ok. Ustedes me dicen que sí, pero ¿cómo hacemos para traer la tarea? Bueno, también tiene que ver toda la parte del cuerpo con la mezcla de lo que hoy día debería ser lo más importante. El plan de marketing, la mezcla en la mercadotecnia, la mezcla en marketing mix. Y esto tiene que ver con los productos que yo tengo. Son los 4 P's, ¿eh? Producto, precio, plaza, promoción. ¿Qué productos tengo? ¿Cuáles son los precios? De los precios, ¿cuáles son los gastos? ¿Y cuáles son las utilidades? Es toda la parte financiera. ¿Cómo manejo yo la parte financiera? ¿Cómo sé yo que los taxes que voy a pagar hoy, este año, no van a superar los ingresos que yo tenía? O los costos que yo estoy manejando. ¿Qué sé yo si me están superando las unidades que estoy produciendo? Y cuando siento, vendí mucho y no tengo el dinero en la bolsa, ni en el banco. Y a veces por hacer un mal cálculo de los costos, mientras más vendo, más pierdo. ¿Cuándo es cuando mientras más vendo, más pierdo? Cuando yo hice mal los costos. Por ejemplo, Javier, que tiene sus salsas ahí que está emprendiendo y está ahorita lanzando. Él puede imaginarse y decir, yo voy a sacar esta salsa a $2, cada botellita pequeña. Pero ¿cómo sabe él que los costos de producir esto no fueron $2.10? Porque también no tomó en cuenta la gasolina, no tomó en cuenta su propio tiempo, no tomó en cuenta todos los ingredientes, el empaque. Y entonces calculó mal. No, eso no te va a pasar a vos, Javier, para nada. Pero si él vende a 2 y al final el costo era $2.10, por cada unidad que venda va a perder 10 centavos. O sea que si le piden 100,000 botellitas en Walmart y está perdiendo, mira cómo te profetiza. Aquel está enojado porque había proyectado 200,000. 100,000. Y por cada una está perdiendo 10 centavos. Está por lo menos perdiendo $1,000. Entonces dice, vendí mucho. Jugamos como nunca.
y perdimos, como siempre. Entonces, pues, mientras más vende, más pierde, mientras más vende, más pierde, porque no puedo calcular. Entonces, todo eso es parte de la parte corporal de una organización. ¿Ok? Bueno, y después, ¿cómo voy a meter yo la promoción y los gastos de marketing, etcétera? Yo tengo que tener, mis productos tienen que tener un posicionamiento. Y casi siempre, aunque hoy no es clase de posicionamiento, porque ya dimos una clase de marketing, la vamos a volver a dar, es que tengo por lo menos dos dimensiones. Voy a decir las más sencillas, que no, espero que no sean esas las más sustanciosas para su negocio, pero digamos que yo voy a combinar un producto de buena calidad y de buen precio. ¿Ok? Calidad alta, precio alto, voy a posicionarme aquí. Posicionamiento quiere decir lo que yo quiero que las personas piensen de mis productos o de mi negocio. ¿Cómo quiero yo que me perciban? Fíjense que yo he visto algunos que hacen videos en YouTube y todo, que tienen un montón de seguidores, como me da de envidia. No, envidia no, celos. Que de repente dicen, no, a mí no me importa con lo que la gente piensa, y todos, sí, vamos a darle a este. Y después pienso yo, a mí sí me importa que la gente, qué piensa la gente de mi negocio y de mis productos, cómo me perciben. ¿Okay? ¿Cómo me perciben? ¿Qué piensa la gente cuando yo le menciono un producto mío o cuando yo le menciono mi empresa? ¿Qué piensan ustedes cuando por ejemplo, ven un iPhone? ¿Qué piensan ustedes cuando, mejor ya no les digo, porque si no algunos pueden tener esas marcas? A ver, dígame la marca de un carro. Honda, ¿y qué más? Toyota. Yo les aseguro, eso se llama top of mind. Lo que ustedes, la primera marca que se les vino a la cabeza, casi siempre tiene que ver con la participación de mercado que tiene ese producto, por lo menos en el mercado donde nosotros nos desenvolvemos. O sea que si yo segmento el mercado a gente como yo, lo más probable es que Honda y Toyota tengan la participación más alta. ¿Por qué? ¿Por qué esas marcas? ¿Qué percibe la gente de esas marcas? ¿Ok? Entonces eso es lo que yo combino. Y eso es parte del envoltorio. Es algo que yo tengo que tener en mi empresa. Es parte de los aspectos técnicos que yo sí o sí tengo que tener en un business. Sí me van siguiendo con eso, ¿verdad? Yo espero que estén tomando nota. Si no están tomando nota, de todos modos después en el video les va a aparecer, porque se los voy a mandar el link. ¿Ok? Ok. Proyección de ventas. También la rentabilidad del negocio por producto. ¿Ok? Solamente son ejemplos. No quiero que nos quedemos ahí, si alguien quería tomar foto a eso. Pero, ¿se recuerdan? Hablamos un poquito cuando hicimos una reunión del punto de equilibrio, del costo marginal, de la rentabilidad y todo esto. Vamos a tener que repetirlo, porque yo sé que aquí hay gente que va a necesitar eso para emprender en sus business. Pero tiene que ver las proyecciones también con la parte de los atrios, de lo que se mira, de lo que debería tener yo a la mano, que no tiene nada que ver con la cultura organizacional todavía. Claro, la cultura organizacional me puede llevar a mí a buenos resultados de esto, pero esto es lo que se mira. Esto es lo que al final del año es lo que yo voy a reportar, lo que me va a aparecer. Entonces, más vale que yo no me sorprenda a fin de año. Más vale que yo proyecte antes de que me proyecten a mí. Estamos hablando de emprendimiento. ¿Okay? Estamos hablando de emprendimiento. Y bueno, estados financieros también. Toda la parte contable y lo que tiene que ver con las finanzas. Después de eso, la parte del lugar santo o la parte emocional, o la parte del alma de la empresa, que tiene que ver con todos los aspectos emocionales. Más o menos esta sería la lista. La motivación otra vez, el entusiasmo que la gente tenga para trabajar, empezando por nosotros. ¿Ok? Porque
suponiendo que ustedes son empresas de una sola persona, ustedes mismos. Yo tengo que trasladar esto, se lo tengo que trasladar y lo tengo que proyectar. ¿A quién? A mis clientes. ¿Quiénes serían quiénes serían las personas más importantes para mi negocio? ¿Qué dice el público? Mis ayudantes. ¿Será que el cliente es el primero, el número uno? El producto. No, pero personas. Yo mismo. Yo mismo. La actitud. Personas. Sus empleados o ustedes mismos. ¿Por qué? Bueno, eso lo trabaja muy bien Starbucks. Tiene a la gente contenta. Entonces la gente contenta va a tener un cliente contento. Yo me voy a esforzar porque mi cliente sea lo principal para mí. ¿Okay? Pero tengo un amargado en la puerta. En vez de atraerlo, me lo voy a espantar. Ahora, si yo soy el único dueño y yo soy el que tengo la cara de guante, de box, roto, entonces ¿cómo yo voy a poder? Si yo soy el dueño o si yo soy el líder de 1 o 2 empleados, yo tengo que ver que la gente esté motivada, porque una gente motivada me va a traer a un cliente motivado. ¿Sí o no? Entonces ese es el aspecto emocional. Yo necesito, sí o sí, trabajar en mis emociones. ¿Qué? Necesito trabajar en mis emociones. Yo no puedo amanecer deprimido el día lunes cuando tengo tal vez un cliente que no lo puedo perder hoy. Y amanecí de bajón, que necesito un café para levantar vuelo a las 11. Yo porque ya tengo más de 25 años de edad, más de 35, más de 45 años de edad. Ya me puedo dar ciertos lujos. Pero ustedes que son jóvenes no tienen derecho a amanecer enojados. Bueno, yo nunca amanezco enojado. Yo decido no amanecer enojado. Decido. Y si me enoja mi esposa, ya saben. Entonces, ¿de quién depende esto? Yo tengo que entender que la empresa tiene un alma. Pero vamos a dejar por un lado, no, lo vamos a dejar por un lado, pero tenemos que saber que el alma es incontrolable a veces, que el alma es caprichosa, que el alma es berrinchuda. Ustedes van a decir ahorita, lotería. ¿Ok? Entonces yo no puedo trasladar eso en mi business. Yo necesito que el ambiente esté, imagínense ustedes, si cuando ustedes viven en su casa, no digamos con hijos o con parientes, son ustedes y su esposa. Son ustedes y su esposa. ¿Ok? Y cuesta ponerse de acuerdo cada semana. No digamos si tengo 10 empleados. Va a venir uno que acaba de tener un gran problema con su esposa. Se va a sentar a la mesa y yo queriendo que la empresa... El próximo mes quiero hablarles de 3 elementos importantísimos para poder alcanzar metas que tienen que ver con la motivación, ¿okay? Con la disciplina y con la tenacidad. Después les voy a explicar. Pero los motivadores son los primeros pasos, son la patada de salida de todo emprendimiento. ¿Okay? ¿Qué te motiva a ti a levantarte el lunes temprano para ir a hacer business? ¿Qué te motivaría? ¿Qué les motivaría? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Ah? ¿La familia? ¿La tengo que mantener a todos estos? ¿La familia? ¿Qué? Díganme otro motivador. El éxito. El querer tener éxito me puede levantar a mí. O sea, yo quiero tener éxito, entonces yo tengo que levantar sí o sí al business. ¿Okay? Y contento. Y contento.
Casi que hay que hablarle al alma y decirle, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de sus beneficios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces yo sí puedo hablar, decretar, profetizar, hablar, porque nosotros tenemos poder en la lengua, de vida o de muerte. Yo no puedo decir este negocio tal por cual, o estos productos tales por cuales. Yo he visto motivadores. Te voy a decir un motivador, algo que me motiva a mí. El fracaso me motiva. ¿Por qué? Yo no estoy dispuesto, cada vez que tengo un fracaso, quedarme ahí. No estoy dispuesto. Yo fracaso. Ojo, aquí todos hemos fracasado en algo. Yo fracaso y para mí yo me obligo a que eso sea un motivador para mí. ¿A qué? A no quedarme ahí. Yo no me voy a quedar ahí. Seguro no me voy a quedar ahí. ¿Ok? Incluso los que están deprimidos, eso debería ser un motivador para salir a producir, para que la depresión me deje. Estoy deprimido, no salgo. No, estoy deprimido, salgo. ¿Por qué? Y porque si no salgo, la depresión me hunde. Entonces para mí esto tiene que ser un motivador para salir de ahí. O sea, yo me tengo que esforzar con disciplina a motivarme, a entusiasmarme. ¿Ok? Yo necesito un buen estado de ánimo y necesito que la cultura de mi empresa tenga un buen estado de ánimo. Prefiero regresar a un empleado que viene mal y que regrese después, sí, a no ser que me la haga todas las semanas, mejor que se vaya a descansar una vez para... en paz, ¿verdad? No, tampoco. Me va a descansar en paz. No, mejor que se vaya a su casa, que lo regrese. Le vamos a dar oportunidades. Andate y regresar cuando estás contento. Sé que tenés problemas, pero si ya me viene así todas las semanas, yo no necesito empleados así. ¿Ok? O sea que puedes ser el mejor carpintero de mi fábrica de muebles, pero si no me viene así, es mejor que no venga. ¿Por qué? Me va a contaminar a la demás gente. Y después me veo, va a entrar un cliente, me ve salir una persona así, que le dice, mire, disculpe, ¿dónde está el dueño? A mí no me venga a decir nada. Ok, eso produce un buen ambiente en el trabajo y una cultura organizacional. Es la parte del alma de la empresa. Necesitamos que el alma de la empresa esté sana. ¿Ok? No me quiero meter mucho a esto por el tiempo, pero yo tengo que trabajar en mi inteligencia emocional. Yo puedo tener una inteligencia alta del coeficiente medido por las técnicas humanas y tener una inteligencia social o emocional baja. Si tú estás en business, más vale que empieces a trabajar en tu inteligencia emocional y además de eso en tu inteligencia social. Si no puedes, vas a tener que contratar a alguien para que lo haga. O sea, yo no soy muy inteligente socialmente, voy a tener que poner a una persona ahí para que sea inteligente socialmente para que me maneje el business. Uno que tal vez es muy inteligente emocionalmente y que cuando era niño pero ni sabía dividir. Pero que tenía contento a todo el mundo lo seguía, su opinión valía. ¿Qué? Solo rapidito. Recuerden ustedes que en Daniel 1:20 eran aquellos jovencitos que se llevaron cautivos de Jerusalén, ¿okay? A Babilonia, y los evaluaron. Y esos jovencitos salieron 10 veces más inteligentes que todos los sabios de Babilonia. Y recuérdense que Daniel no solo manejó la inteligencia de su coeficiente biológico, sino que él aprendió cómo manejarse con sus verdugos. No era que se hacía compadre de ellos necesariamente, sino que les demostraba que sus principios tenían un valor. Por ejemplo, decía, yo no me voy a comer de lo mismo que comen ellos, pero sí es obligación, sí, pero él está demostrando que él tiene principios no negociables que la gente va a respetar más adelante. Yo sé de qué les estoy hablando. ¿Okay? La gente respeta los no negociables. Hoy no te compran y se enojan, pero después te compran porque dicen esa persona es
No, tiene no negociables. Bueno, sabemos que la inteligencia biológica solo ha aportado el 10% del éxito en las personas y el otro 80 o 90%, algunos con inteligencia emocional, algunos, y otros porque lo dejaron a sus padres que les enseñó, a sus maestros que les enseñó, al barrio que les enseñó. Esa va a ser su inteligencia emocional si no trabaja en ella. Sí, me voy a entender, ¿no? Por ejemplo, alguien que creció en un barrio donde un montón de gente no quería salir adelante y otros sí. ¿Okay? La ley de la atracción dice que lo que las personas son alrededor de ti es lo que tú vas a terminar siendo. Entonces, si te juntas con gente negativa, vas a terminar siendo un negativo. Si te juntas con gente que tiene miedo para los negocios, vas a terminar de miedoso para los negocios y nunca vas a poder emprender. ¿Sí o no? ¿Quién sabe que los negocios son riesgo? Sí o sí. Es el primer factor del que quiere emprender. Riesgo. ¿Por qué? Ya puso en riesgo su dinero, su energía, su tiempo. Bueno, solo déjenme que les diga algo aquí rapidito. Así, esto se los quiero enseñar. Eso es la parte básica. Estos dos slides tienen que ver con la parte básica de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, dice el doctor Goleman, que es uno de los pioneros y que es uno de los capos de la inteligencia emocional. ¿Ok? No me van a malinterpretar. Estoy hablándoles en italiano. Es el capo de la inteligencia emocional. ¿Ok? Él dice que la inteligencia emocional trata de que yo aprenda a conocerme a mí. ¿Cuáles son mis competencias? No solamente mis inteligencias y mis habilidades, sino de lo que yo soy capaz, las capacidades positivas, negativas. Yo tengo que aprender a conocerme yo. Y tengo que aprender a relacionarme con las otras personas y cómo me voy a manejar con eso que yo soy. Cómo lo voy a hacer empatar con las personas con las que yo interactúo en el business. Clientes, proveedores, empleados, amigos. Es lo que te va dando una reputación. Es lo que te va dando tu imagen. ¿Cómo te desenvuelves tú con las demás personas? Bueno, voy muy rápido, ¿no? Tengo que ir muy rápido. Así quedaría el cuadro, entonces, con 4 cuadros. Uno es que yo tenga autoconciencia. ¿Qué es autoconciencia? Que yo sepa reconocer cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades. Si yo tengo algunas debilidades, yo no me voy a poner en riesgo con un cliente, prefiero mandar a alguien que lo haga. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, además la autoadministración. ¿Cómo controlo yo las emociones que tengo? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para automotivarme y poder ir a hablar con alguien que me va a producir un buen negocio a mí? Y después de eso, hacia los demás, es hacia afuera, que se llama la conciencia social. La conciencia social ya no es la autoconciencia, conocerme yo, es conocer a los demás y cómo voy a interactuar con ellos. Para crear el último cuadro, que es cómo manejo yo las relaciones interpersonales. Y esto yo tengo que trabajar en esto. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ok? Pero por lo menos tenemos que saber que yo tengo que conocerme yo. Fíjense ustedes que el Señor dijo que el mandamiento más grande, igual que amar a Dios sobre todas las cosas, dijo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir, yo tengo que aprender a conocerme y amarme. Y al prójimo. Y esto no pasa solamente porque yo sea un buen cristiano, solamente. Es porque yo tengo que aprender a amar a la gente que me rodea. O no puedo interactuar yo en un negocio. Hasta la competencia amo. Porque me hace a mí ser más fuerte. Me hace superarme. ¿Okay? Me hace levantarme temprano antes de que llegue mi competidor. Bueno, ok. Ya voy a salir de ahí. Y el lugar santísimo. Esa es la parte espiritual. Esto tiene que ver con la relación que los dueños o líderes del negocio tienen con Dios o no tienen con Dios. Pero igual, y esto es lo que quería enseñarles, miren, así son los restaurantes.
restaurantes chinos, por ejemplo. Siempre van a encontrar ustedes a un ídolo de ellos. Yo no vengo a hacerle propaganda, lo único que quiero decir es, a ellos no les da vergüenza enseñar eso. No les da vergüenza. Claro, ustedes no van a ir a poner una cruz ahí, ¿verdad? Porque van a pensar que es un panteón. ¿Cómo se dice? Lo que yo estoy diciendo es, yo sí puedo hablar con la gente, con autoridad, porque tengo yo a un Dios que es verdadero, que está sobre todos los dioses. Mi Dios es más fuerte que todos esos dioses. Amén. Pero aquí en Estados Unidos, que es el país más conocido en el mundo como un país cristiano, gente que viene de otros países y se traslada aquí, entra en shock de ver cómo aquí les da vergüenza hablar de su Dios, su líder espiritual. Les da vergüenza. Algunos dicen que para no ¿ofender a quién? Si ellos no están pensando en ofender a nadie, ellos tienen una creencia. Ustedes ven a un musulmán y la vez pasada aquí en el freeway del 91 sacó su alfombrita y se puso a orar, paró el tráfico. ¿Por qué? Y porque no me importa quién lo está viendo. ¿Y nosotros qué? Somos no, nosotros no. Unos que no vienen aquí. Son más miedosos y les da más vergüenza a su Dios que ánimo. Ayer me tomé un café por ahí en el centro de Riverside, por donde están los juzgados y todo eso. Un lugar bien bonito, un café muy bueno. Y vi que el dueño estaba platicando con una jovencita que tenía un golpe y tenía una, ¿cómo se dice? Una venda. Sí, pero... ¿Y eso? Sí. Y entonces le agarró la mano y empezó a orar por ella ahí frente a todos. Para decirle que el Señor la podía sanar. Y un muchacho con una dulzura para expresarse que hasta yo iba a hacer mi cola para que orara por mí. ¿Qué? Y es exitoso. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Y que nos da la capacidad de ser fuertes espiritual. El que no es fuerte espiritual va a ser débil emocional. Y por lo tanto, su negocio se le puede desmoronar. Aunque sea muy hábil, muy inteligente, muy experto. ¿Ok? Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El Dios que nosotros tenemos es verdadero y es divino, tiene una divinidad, es decir, que tiene una sustancia que no se mira, que está arriba de todo lo que se mira. Es el Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. ¿Okay? Lo que mucha gente llama suerte. Casi toda la gente es supersticiosa. Cree en algo. Si no es religioso, cree en una... Hermano, yo me sorprendo. A lo mejor miro primero, ¿verdad? Pero cuando yo veo, no me gusta mucho. Pero cuando he visto, por ejemplo, una novela o un programa de artistas hispanos, todos tienen una cinta roja. ¿Ustedes saben para qué? Para espantar a los espíritus, para la mala vibra, para que no le hagan ojo a los niños, para que no le hagan... Yo puedo traer la mía. Una vez cuando yo vivía en Argentina, volamos a otra provincia, a otro estado, a otro departamento, como le llamen, se llaman provincias ahí. Íbamos para Córdoba, desde Buenos Aires. Y un amigo que tenía miedo de volar, llegó con su traje, su abrigo y una bufanda roja. ¿Por qué roja? Porque eso le iba a traer buena suerte en el vuelo. Y todavía cuando vimos el avión me dijo, vamos a tener un buen vuelo. ¿Por qué? Porque la llanta, fíjate la llanta del avión, tiene una línea roja en medio, mira, ya la hicimos. Y lo peor es que cuando íbamos a aterrizar, que era media hora de vuelo, solo media hora, el piloto no decía nada, no había mal tiempo, y sobrevoló una hora sin decir nada. Yo dije, ¿este qué le pasó?
¿No será que no sale el tren de aterrizaje? Yo iba pensando, viste que no sirve tu bufanda. Entonces hay gente que es supersticiosa. ¿Saben qué es eso? Es una confianza o pseudo confianza en algo espiritual, de fondo espiritual. Es el espíritu de necesidad de Dios que tiene que tener algo para ver, para confiar en eso, para que se le abra una puerta o para que la suerte esté de su lado. Nosotros no queremos que la suerte esté de nuestro lado, nosotros queremos que Dios puede provocar que la suerte trabaje en nuestro lado. ¿Qué? Es el factor divino, que es lo que controla todo lo incontrolable, que es lo que hace que un cliente se acuerde de mí en medio de 100. ¿Ok? Que me escoja a mí en medio de todos los productos más baratos. Es el factor divino. El factor divino. Segunda de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder. A ver, ¿qué tal es? El factor divino es poder. Tú tienes a Jesús adentro de tu corazón y el Espíritu Santo, tú tienes poder. Tienes autoridad y poder. Autoridad y poder. Tienes una investidura de parte de Dios y tienes poder con lo que tú dices. Sí, Señor. Yo te aseguro, si tú caminas en la confianza de Dios, vas a caminar en la confianza en frente de los hombres. Te lo digo por experiencia. Bueno, Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Quién pone la puerta abierta? Dios pone las puertas abiertas. ¿Quién es el que te va a abrir las puertas? Dios te va a abrir las puertas. Claro, te va a meter en una conexión divina con alguien que sea creyente o no creyente que te va a abrir la puerta. Pero ¿quién lo mandó a abrir la puerta? Dios. Dios es al que yo le puedo decir en la mañana, abrime las puertas. Abrime las puertas. Y si no se abren es porque Él me las cerró. Si es que le confié a Él la puerta, ¿no es cierto? Bueno, quiero ir avanzando. Marcos 4:26 está hablando, miren lo que dice pues. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. ¿Ok? Y se acuesta y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece. Como él no sabe ni cómo. A eso ya le agregué yo, no sabe. Él no sabe qué fue lo que pasó. Él sembró, se fue a acostar, la semilla germinó adentro de la tierra. Él no vio, él no metió la mano para que se reventara la semilla y germinara la plantita. ¿Sí o no? Entonces miren lo que pasó en el verso 28. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro. Esa palabra por sí misma es una sola palabra griega. La palabra que se traduce autómatos. La semilla germinó, autómatos. Claro, es una palabra griega. Alguien dice teomatos. Eso quiere decir Dios hace que esa semilla germine. Y así lo dejó establecido Dios. O sea, Dios no bajó su mano a que eso pasara. Dios hace que eso suceda desde el principio de la creación. ¿Sí me van siguiendo? O sea que no es algo que la gente tenga que hacer con tecnología. Esto se hace porque Dios así lo dejó establecido. Dios es el que dice si germina o no germina la plantita. Y Él es el que dice si va a dar fruto o no va a dar fruto. Yo estoy re enojado que sembré unas uvas y no hay modo que crezcan. Voy a leerles esta cita a las plantas. Eso también saben cuándo sucedió. Esa palabra solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece cuando Pedro está en la cárcel y todos están orando, están produciendo, están conmoviendo el ámbito de lo sobrenatural, porque él corre riesgo que lo van a matar y manda un ángel. Ya solo mandar el ángel es algo sobrenatural. Entra el ángel y pasa sobre la primera guardia, atraviesa las barras de la cárcel, llega con Pedro, que también tiene otros guardias a la par, lo despierta de un alazo, doblado como codo, lo despierta Pedro, le dice, nos vamos. Y la puerta se abrió. ¿Quién abrió la puerta? Ustedes van a decir, ¿el ángel? No, el ángel no abrió la puerta. Se abrió autómatos, la misma palabra. Se abrió porque Dios dijo, dejen libre a este, se abrió la puerta. No fue el guardia, no fue el ángel, no fue Pedro con su poder, fue Dios que la abrió.
Entonces Dios le habló para sacarlo de un lugar donde no tiene que estar y llevárselo a un lugar que tiene que estar. Misericordia es que sirve para que el Señor te saque de donde estás, y la gracia es para que el Señor te ponga donde debes estar. Esa es la diferencia entre misericordia y gracia. Y así trabaja Dios. ¿Ok? Moisés, cuando levantó la vara, se abrió el mar rojo, todo el pueblo pasó. Eso es divino. Eso es factor divino, es sobrenatural. Es lo que le sucedió a Jesús cuando el Señor puso el embrión en el vientre de María. María dijo, ¿cómo va a pasar esto si yo ni conozco varón? Sí, pero lo que va a pasar es que el Altísimo se va a posicionar encima, arriba, y el Todopoderoso va. Y entonces apareció el embrión allá adentro. Milagrosamente. Nacimiento de una virgen. Eso es sobrenatural para que nazca un hombre que venía a redimir al mundo entero con algo sobrenatural. ¿Ok? Es lo mismo que le pasó a Elizabeth. La mamá de Juan el Bautista era estéril y de repente está embarazada. Y a su marido ya no le creía. ¿Cómo? Si sos estéril. ¿Quién eres estéril? ¿Tú o yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo lo hice. Entonces Dios que hace para hacer las cosas posibles, lo que uno cree que para el hombre no es posible. Josué, cuando detuvo el tiempo, que necesitaba tiempo para la guerra, ¿qué? Es el arca de Noé, que le cayó la misma lluvia que a todos, pero no se hundió. Y Jonás, que se fue para un lugar a donde no tenía que ir, y Dios lo fue a traer con un Uber marítimo, una ballena que se lo tragó, se dicen unas versiones, ¿verdad? Monstruo marino, se lo traga, lo mete un ratito al Seol, lo sacude de adentro para que aprenda a confiar en Dios, sale y la ballena lo va a escupir, con todo respeto con esa palabra, a la playa del lugar a donde tenía que justamente estar. Es lo que hizo que José, después de fracaso, lo pusieran como el jefe del mismo faraón. Espíritu, alma y cuerpo. La integridad de una empresa. Tienes que trabajar en el aspecto espiritual. Si tú eres el dueño, tú marcas los principios. Aquí se ora y punto. Aquí se le entrega la mercadería a Dios y punto. No te va a dar vergüenza, es tu negocio. Si no, contrata a otro. ¿Está bien? Te vas a ser fuerte espiritual, te vas a hacer grande emocional, y cuando sientas tus estados financieros, tu promoción, yo sé lo que es orar por un plan de marketing que es regular, humanamente hablando, y producir efectos sobrenaturales. Es para todos. Vamos a orar.